93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... 93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. ¿Cuándo explotará Yellowstone? El futuro de la humanidad está en peligro. Las catástrofes naturales aumentan cada día en todo el mundo. La Tierra se enfrenta a estos procesos destructivos una vez cada 12.000 años. Peligro oculto en las entrañas de la Tierra. ¿Cuál es la probabilidad de que se active un supervolcán? ¿Qué pasaría si Yellowstone explotara? ¿Por qué los medios de comunicación ocultan las amenazas climáticas? ¿Hay una salida? Los científicos han observado un gran número de anomalías en Yellowstone en los últimos años. Los estudios muestran que el magma está empezando a subir a la superficie. Esto significa que el riesgo de una erupción del supervolcán está aumentando. En el Foro Internacional en Línea Crisis Global, hay una salida. Los expertos expresaron cómo se desarrollarán los acontecimientos si seguimos sin hacer nada. En los años que quedan, debemos hacer todo lo posible para evitar una catástrofe planetaria. 93.0 93.0 FM. ...93.0... ¿Te imaginas lo que ocurriría si explotara el supervolcán Yellowstone? Avalanchas de ceniza al rojo vivo se lanzarán del volcán en todas direcciones, destruyendo todo a su paso. Las nubes de ceniza alcanzarán velocidades de hasta 320 km por hora. La ceniza será muy caliente, hasta 800 grados Celsius, que es 2 veces más caliente que un horno de pizza. No me gustaría estar cerca del volcán en el momento de su erupción. Toda la vida sería destruida en un radio de 1200 kilómetros. América se convertiría en Pompeya. Sería un desastre para todo el planeta. La ceniza es muy potente y tóxica. Permanecerá suspendida en el aire durante años y será muy peligroso inhalarla. Las lluvias ácidas resultantes comenzarán a caer, pero lo peor de todo es que las emisiones de ceniza del volcán impedirán que los rayos del sol calienten la superficie de la Tierra y sumirán a todo el planeta en un invierno y una noche volcánicos. La temperatura atmosférica media descenderá 15 grados centígrados. En cuestión de literalmente meses, llegará una era glacial. La explosión de Yellowstone también causará la detonación de otros supervolcanes. Una serie de terremotos de magnitud 10 arrasará todo el planeta. Esto será la muerte instantánea para miles de millones de personas y el fin de nuestra civilización tecnológica. Se cree que la frecuencia de las erupciones de Yellowstone es de una cada 500-800 años. La última erupción de esta magnitud ocurrió hace más de 630.000 años. Podría ser que aún queden decenas de miles de años para la erupción. Hemos empezado a estudiar esta cuestión, dado que no es solo una amenaza nacional, sino supranacional para toda la humanidad.
En diciembre de 2022, Olga Schmidt, presidenta de la corporación sin ánimo de lucro Creative Society USA, publicó en su página de Twitter que en un futuro próximo la caldera de Yellowstone mantendrá atemorizado al mundo entero. A lo que el USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, publicó una respuesta oficial en la que afirmaba que Yellowstone no está mostrando ningún signo de agitación y se encuentra en niveles normales de actividad. Ahora, vamos a contarles los resultados de nuestra investigación independiente que ha servido de base para este post. ¿Está todo tan bien con Yellowstone como nos asegura el USGS? Empecemos con las declaraciones oficiales del artículo del USGS. ¿Cómo podemos saber cuándo va a entrar en erupción un volcán? Que enumera los precursores notables de una erupción. Repasemos cada uno de los puntos relativos a la caldera de Yellowstone en las últimas décadas. Punto 1. Aumento de la frecuencia e intensidad de los sismos percibidos. Hicimos un gráfico de los terremotos en la zona de la caldera de Yellowstone, según los datos de la USGS, y fuimos impactados por la gravedad de la situación. El gráfico que muestra el número de terremotos tiene una tendencia creciente. Surge una pregunta razonable. ¿Es posible que esté aumentando el número de sensores? La respuesta es no. Hemos descubierto que desde hace muchos años la ubicación de los sensores sísmicos en la caldera de Yellowstone permite registrar todos los terremotos con magnitudes muy pequeñas, incluso alrededor de cero. Resulta que el primer punto del artículo del USGS sobre los precursores de una erupción, a saber, un aumento de la frecuencia de los terremotos, ya se está produciendo. También hemos observado que en los últimos años el número de terremotos de magnitud 4 o inferior ha aumentado a pasos agigantados. Es precisamente un aumento de la intensidad de los terremotos. Los saltos se producen porque el magma entra en la cámara en forma de impulsos, en porciones sometidas a presión desde las profundidades del manto. Entonces decidimos ver si existe una dinámica de comportamiento por profundidad de los terremotos y descubrimos que en 2010 el mayor número de terremotos se registraba a una profundidad de 11 kilómetros, mientras que en 2022 ya era a una profundidad de 5 kilómetros. En otras palabras, el cambio climático en la profundidad de los terremotos nos indica que la actividad subterránea de Yellowstone se está acercando a la superficie. A medida que el magma asciende, se van formando mecanismos de protección. Las rocas colapsan por encima de la zona de intrusión del magma y se producen terremotos. El hecho de que ahora se produzcan terremotos a 5 kilómetros de profundidad significa que el magma a esa profundidad ya ha corroído la corteza terrestre. Pura matemática. En 12 años, el magma ha recorrido 6 kilómetros, es decir, más de la mitad del camino. ¿Y cuánto tardará el magma en recorrer el resto del camino? Muchas veces más rápido, porque los acontecimientos se desarrollan exponencialmente. Así pues, ahora mismo estamos observando un aumento del número y la intensidad de los terremotos según el primer punto. ¿No es interesante que el USGS no vea ninguna amenaza basándose en sus propios datos? Punto 2. Vaporización notable o actividad fumarólica. Los géiseres actúan como mecanismo de enfriamiento de los volcanes. Funcionan mediante la liberación de vapor de agua sobrecalentado. Hay más de 10.000 termales activos en todo el territorio del volcán de Yellowstone. Los géiseres son habituales en esta zona, pero en Yellowstone se han registrado anomalías en los últimos años. El géiser Steamboat, en el Valle de Norris, que es el géiser más alto y potente del mundo, solía entrar en erupción una vez al año, pero entre 2018 y 2020 entró en erupción 48 veces al año. Esto indica un aumento del calentamiento del subsuelo precisamente en esa zona, lo que a su vez eleva 50 veces el riesgo de una erupción de Yellowstone en un plazo tan corto. Se trata de una situación catastrófica. La actividad de los géiseres está controlada por el ascenso del magma. Se puede rastrear por los terremotos. Hemos cotejado los datos y hemos visto que la mayoría de los géiseres del Valle de Norris se activan tras fuertes enjambres sísmicos. Esto sugiere que los nuevos ascensos de magma provocan terremotos, que a su vez causan la activación de los géiseres, incluido el Steamboat. En estos momentos, la zona más activa en cuanto a terremotos y géiseres de todo Yellowstone es el Valle de Norris. Se sabe que la última supererupción de Yellowstone hace 640.000 años comenzó en el Valle Norris, y es precisamente aquí donde ahora el número de terremotos y la actividad de los géiseres está aumentando, y esto es alarmante.
¿Qué pasa con la actividad de los géiseres en otras partes del parque?, preguntarán ustedes. Hemos descubierto que en 2018 hubo una sincronización de la actividad de los géiseres, cuando la mayoría de los géiseres de toda la caldera, simultáneamente, comenzaron a entrar en erupción muchas veces más a menudo. Esto significa que los géiseres comenzaron a liberar más calor. La actividad de los géiseres sigue siendo alta. El repentino cambio en la actividad de los géiseres en los últimos años es una señal alarmante. Los géiseres ya se están sincronizando en el medio y alrededor de la caldera. El segundo punto es confirmado. Punto 3. Un ligero hinchazón de la superficie del suelo. En circunstancias normales, el ritmo de elevación o descenso de la superficie de Yellowstone oscila entre 2 y 4 centímetros al año. Sin embargo, en 2013-2014 se produjo un repentino aumento de 5 veces en la tasa de elevación, alcanzando hasta 15 centímetros por año en la zona del Valle Norris. Durante el mismo periodo se produjeron enjambres sísmicos, se observaron comportamientos anómalos de los bisontes y casos de derretimiento del asfalto. Fue en esta época cuando el volcán de Yellowstone estuvo muy cerca de entrar en erupción. Esto causó gran preocupación en la sociedad. Fue a partir de entonces cuando la mayoría de los datos de monitoreo de Yellowstone empezaron a ocultarse al público. Nos interesamos por la cuestión del levantamiento de la superficie y nos enteramos de que la catastrófica erupción del monte Santa Elena en 1980 comenzó justo un mes después del levantamiento. Ya en 2013 se produjo un fuerte levantamiento en Yellowstone. Y esto puede volver a ocurrir en cualquier momento, y nadie sabe cómo acabará. El tercer punto sigue siendo objeto de debate. Punto 4. Pequeños cambios en el flujo de calor. Resulta que Yellowstone irradia un 30% más de calor que el resto del continente. Es como un alto horno de Norteamérica, y en su cámara de combustión constantemente se echa el carbón. Desde la década de 2000 se ha observado la aparición de nuevas zonas térmicas. He aquí algunos ejemplos de sobrecalentamiento anómalo de la superficie terrestre. 2003. Nueva región en la zona de Norris. La temperatura del suelo aumentó hasta 90 grados Celsius, 200 grados Fahrenheit. La vegetación murió inmediatamente. Algunos géiseres hirvieron y se secaron. 2018. En la zona del lago Tern murieron más de 3 hectáreas de bosque. Los árboles quedaron carbonizados. La temperatura de la superficie era de 60 a 80 grados Celsius o 140 a 176 grados Fahrenheit. En 2014 hubo un pico en el derretimiento de las carreteras de asfalto. En los últimos años, testigos presenciales observan que en invierno la nieve se derrite en algunas zonas debido al sobrecalentamiento del suelo. En lugar de un pequeño cambio en el flujo de calor, se observa un calentamiento extremo del suelo. El punto 4 está confirmado. Punto 5. Cambios en la composición o abundancia relativa de gases fumarólicos. En los medios de comunicación se agitó mucho en tema de helio, -4, que hay mucho en la zona de Yellowstone. Sin embargo, resultó que para la predicción de la erupción es importante otro indicador, la relación isotópica de helio-3 a helio-4. Es extraño que descuidadamente se le preste poca atención, aunque este indicador en particular aumenta bruscamente antes de una erupción. Basándonos en trabajos científicos publicados en varios años, hemos construido un gráfico que muestra la relación entre el helio-3 y el helio-4. Creció de 15,8 en 1985 hasta 17 en 2003, con zonas de valores anormalmente altos localizadas en el Valle Norris y en la parte activa de la caldera. Resulta que el mismo valor de 17 se encontró en inclusiones de minerales de la última supererupción de Yellowstone. Resulta que la proporción actual de helio-3 y helio-4 ha alcanzado un nivel crítico que podría desencadenar una erupción. ¿Por qué el USGS guarda silencio al respecto? Hemos encontrado esta información en artículos científicos. ¿Acaso no lo saben? Justo antes de la erupción se produce una fuerte liberación de gases volcánicos, unas semanas, días u horas antes del acontecimiento. Esta es una indicación precisa a corto plazo del comienzo de una erupción. Por lo tanto, ahora es necesario monitorear cuidadosamente las emisiones de todos los demás gases, además del helio. Sabemos con certeza que en la zona de Yellowstone hay sensores que miden las emisiones de gases. Sin embargo, ahora sus registros no están disponibles para toda la gente. ¿Por qué el USGS ha cerrado la monitorización de gases en línea y ahora no está disponible para todo el mundo? Sin embargo, incluso de acuerdo con los datos que nosotros hemos encontrado, de hecho, ha habido un cambio en la composición de los gases. El punto 5 está confirmado. Conclusión intermedia. Repasamos toda la lista de precursores de una erupción esbozada en el artículo del USGS y los resultados nos impactaron. Todos estos signos se observan en Yellowstone. Sin embargo, el artículo tiene una postdata.
Los precursores pueden continuar durante semanas, meses o incluso años antes de que comience la actividad eruptiva, o pueden disminuir en cualquier momento y no ir seguidos de una erupción. Todos estos signos son consecuencias de la activación del volcán. Por eso existe tal postdata. Sí, el volcán ha estado dormido durante miles de años, pero ahora se está preparando para entrar en erupción y durante los últimos 20 años ha estado ocurriendo con una intensidad alarmante. Entonces, ¿cuál es el desencadenante de la erupción del volcán de Yellowstone? Los expertos coinciden en que la cantidad de fracción fundida en una cámara es un parámetro crítico. Los modelos científicos sugieren que la fracción crítica de la masa fundida, a la que el volcán tiene probabilidades de entrar en erupción, se sitúa entre el 35 y el 50%. ¿Cuánta fracción de fusión crítica hay ahora? Según algunas estimaciones de 2022, ronda el 20%. Sin embargo, según estimaciones de 2010, es un 32% de fusión. Las cifras difieren bastante. La estimación de la cantidad de la fusión se proporciona de forma indirecta y depende del método de cálculo, ya que no puede medirse directamente. Suponiendo que las estimaciones de 2010 sean exactas, entonces la fracción de fusión actual en la cámara debe ser ya suficiente para una erupción. ¿Cómo podemos saber que el volcán ya se está preparando para una erupción? Quizás haya otros signos de activación. Punto 6, que no está en la lista del USGS. Tras analizar los datos de la reciente actividad volcánica en la caldera de Yellowstone, hemos encontrado otra señal importante de una erupción inminente. Recientemente se ha producido una reacción a los terremotos de foco profundo en regiones remotas. Esto nos cuenta Mary Greeley, investigadora independiente de Yellowstone. En enero de 2023, Yellowstone experimentó temblores como consecuencia de terremotos a más de 600 kilómetros de profundidad en Argentina. Después, en febrero de 2023, una serie de terremotos devastadores en Turquía desencadenaron una reacción en cadena en Yellowstone. Ahora el impacto ya no se transmite a través de la corteza terrestre, sino directamente a través del magma, y eso afecta a Yellowstone. Si ahora hay un impacto directo de acontecimientos lejanos a través del magma, en consecuencia, la presión del magma en el volcán es lo suficientemente alta como para reaccionar, lo que significa que está listo para entrar en erupción. Ciclo de cataclismos de 12.000 años y su impacto en el volcán. Nunca antes se había producido una reacción semejante ante acontecimientos lejanos. Entonces, ¿por qué surgió? Los supervolcanes entran en erupción cada 12.000 años durante el ciclo de cataclismos. Hace 12.000 años, Camp Flegrei. Hace 24.000 años, Taupo. Cada vez eran acontecimientos catastróficos para los habitantes de la Tierra. Y recientemente hemos entrado en un ciclo de estos cataclismos devastadores. El ciclo se produce por cambios en el núcleo del planeta y, como consecuencia, por el ascenso del magma. En 1995 y 2014 se produjeron picos de actividad sísmica para aquellas zonas que están directamente relacionadas con fuentes profundas de magma. Se trata de regiones de las dorsales oceánicas medias, zonas cercanas a los límites de la placa antártica y puntos calientes. En estas zonas, el magma profundo actúa como enlace entre el núcleo y la corteza terrestre. Cuando el magma asciende desde el núcleo, precisamente, estas regiones serán las primeras en reaccionar. Esto es exactamente lo que observamos con el repunte de la actividad sísmica en 1995 y 2014. Yellowstone también está conectada con un punto caliente, una profunda cámara de magma. Como resultado, observamos una reacción similar y un aumento de la actividad sísmica durante el mismo periodo. Así pues, ya podemos ver que, junto con los principales signos de activación volcánica de los que hemos hablado antes, Yellowstone también está reaccionando al ciclo actual de 12.000 años. Volvamos al principio, cuando también dijimos que tiene un periodo entre supererupciones. Este es el periodo de preparación de la cámara de magma. Ahora, el ciclo actual de cataclismos se alinea con el momento en que la cámara de magma de Yellowstone ya está lista para entrar en erupción. Si el proceso no se detiene, Yellowstone seguramente explotará en este ciclo, y en el USGS lo saben, pero mantienen silencio y ocultan los datos. Entonces, todos los indicios apuntan a que el supervolcán se está preparando para entrar en erupción. Según los datos geológicos, el volcán lleva preparándose cientos de miles de años, mientras que la activación y la transición a la erupción se producen muy rápidamente. La cámara magmática ha estado en estado de preparación desde hace 640.000 años. Dentro de los últimos 20 años hemos estado observando signos de activación y quedan muy pocos años antes de que catastróficos cataclismos del ciclo de 12.000 años comiencen. ¿Qué puede desencadenar una erupción antes de tiempo?
El desencadenante de una erupción puede ser un terremoto fuerte, incluido un terremoto de foco profundo. Sabemos que el número de terremotos actualmente está aumentando. Significa que el riesgo de erupción está aumentando también. Al día de hoy, la amenaza del uso de armas nucleares es alta. Es bien sabido que una explosión nuclear equivale a un terremoto de magnitud que oscila entre 5 y 8.5. Esto servirá como el detonante similar para que Yellowstone entre en erupción. Yellowstone tiene una conexión con China e Italia. Según cálculos matemáticos, si se produce un terremoto de magnitud 7 o una explosión nuclear de magnitud comparable en una provincia concreta de China o Italia, entonces, dependiendo de cuándo y dónde se produzca exactamente, puede provocar la explosión de Yellowstone. Punto 7. El indicador de una erupción con 100% de probabilidad. Otro factor crítico que tiene muchas probabilidades de desencadenar una erupción es la ralentización de la rotación del planeta. Actualmente la rotación del planeta se está acelerando. Esto ocurre debido a influencias cósmicas sobre el núcleo del planeta que ocurren cada 12.000 años. La aceleración de la rotación del planeta es solo la primera etapa. Luego vendrá la segunda etapa, una posterior desaceleración de la rotación del planeta. Durante esta etapa, en el interior del planeta se acumulará un enorme exceso de energía, lo que provocará un calentamiento incontrolado del magma y, como consecuencia, un fuerte aumento de la presión. Y esto provocará inevitablemente la explosión del supervolcán en un momento crítico. Si Yellowstone explota, entonces hay casi un 100% de probabilidades de que el supervolcán japonés Aira explote también. En ese caso, la humanidad dejará de existir mucho antes de 2036. Conclusiones. Basándonos en las tendencias de la rotación del planeta, el proceso de desaceleración está a punto de comenzar y en los próximos 2 años la caldera de Yellowstone realmente causará un temor generalizado en todo el mundo. Todo esto fue mencionado en el video publicado en la plataforma de Sociedad Creativa, que fue comentado por Olga Schmidt en su post en Twitter. Volvamos a la respuesta del USGS. Escriben lo siguiente: Yellowstone no muestra ningún signo de agitación y se encuentra a niveles normales de actividad. No hay indicios de ninguna tendencia hacia ningún tipo de erupción. Esta conclusión es compartida por los vulcanólogos de todo el mundo que estudian Yellowstone y otros sistemas de caldera en todo el mundo. Tras analizar los datos, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Pero, ¿por qué insiste el USGS en que todo está bien con el volcán? ¿Tenemos alguna razón para confiar en los científicos que nos tranquilizan? Al fin y al cabo, el asunto es extremadamente grave y nuestras vidas dependen de ello. Todos los meses publican informes sobre la actividad de Yellowstone. Nos hemos dado cuenta de que los datos sobre los gases no están a disposición del público. Si vas a la página web con sensores de temperatura, resulta que la mayoría de los sensores no funcionan y no muestran la temperatura. Según un investigador independiente, Mary Greeley, en los sismogramas hay muchos más terremotos registrados que los que se muestran en la página web del USGS. Además, en el foro Crisis Global, Nuestra Salvación está en la Unión, un grupo de analistas del proyecto Sociedad Creativa presentó pruebas de que los principales servicios sísmicos, incluido el USGS, manipulan los datos. ¿Podemos entonces confiar en el USGS en el asunto de la catastrófica erupción de Yellowstone? Ahora mismo el volcán aún no está en erupción, como afirma el USGS, pero podemos ver que lleva preparándose para una erupción estos últimos 20 años. Entendemos que los datos que hemos analizado son incompletos, pero incluso basándonos en ellos, podemos ver claramente que el volcán inevitablemente explotará, ya que Yellowstone está preparado para una supererupción, para la que lleva preparándose 640.000 años. Y este momento coincide con el ciclo de 12.000 años de cataclismos en el que hemos entrado. En los próximos años, el supervolcán Yellowstone causará mucho miedo a los habitantes de la Tierra con su actividad. Entonces, ¿por qué los vulcanólogos más respetados del mundo, de acuerdo con la respuesta del USGS en Twitter, ponen en peligro su reputación al ocultar la verdad? Todo es muy sencillo. Una erupción de tal magnitud resultaría en la muerte de miles de millones de personas en todo el mundo. Ya es hora de dar la alarma. Pero, ¿quién asumirá la responsabilidad de hacerlo? ¿Por qué callan los científicos? La respuesta es sencilla. Si un volcán entra en erupción, todo el mundo morirá.
y entonces los científicos no tendrán que responsabilizarse. Y si la erupción no se produce, significa que tuvieron razón todo el tiempo. En el formato consumista no hay salida a esta situación. No podremos hacer nada ante la erupción de Yellowstone y salvar a la humanidad. Solo en el formato creativo de la sociedad podremos hacerlo todo. Conocer de antemano sobre la erupción de cualquier volcán e incluso ser capaces de utilizar de forma fiable tecnologías de despresurización de calderas para evitar una erupción en lugar de activar el volcán. Pero lo más importante es que podremos salvar la vida de miles de millones de personas. Decimos la verdad sobre la alta probabilidad de que Yellowstone estalle en los próximos años porque no tenemos intereses económicos y no arriesgamos nuestra carrera. Nos manifestamos porque queremos vivir y ofrecemos una salida. Las únicas medidas viables en este momento que cada persona puede tomar es aprender más sobre el proyecto Sociedad Creativa y apoyarlo difundiendo activamente información sobre él. Solo así podremos evitar erupciones catastróficas de supervolcanes en el planeta. Únete a nosotros y estarás seguro en tu futuro y en el de tus seres queridos. Estimados espectadores, debido al aumento de la censura, muchos de nuestros canales han sido eliminados de YouTube y los restantes están bajo amenaza. Por favor, sigan el enlace de la descripción y suscríbanse a nuestro canal en la plataforma de Rumble. Ahí se publicarán todas las noticias, incluida la información que está prohibido tratar en YouTube. Por favor, sigan el enlace ahora para estar conectados en todo momento. Síganos también en Telegram para recibir las noticias más recientes e información sobre eventos. Agradecemos su apoyo. Me di cuenta de que había suficiente evidencia para preocuparme. Cuando empiezas a hablar sobre el fin de la civilización humana, la gente inmediatamente te hace caso omiso y dice: oh, no te preocupes, dijeron esto, lo han dicho miles de veces, se suponía que iba a ocurrir en el año 2000, señalando todos los momentos pasados de la historia en los que, sabes, el calendario maya terminó o lo que fuera, cuando la gente pensó que el mundo iba a terminar, pero... Todos nos consideramos muy inteligentes, pero cuando se trata de cuidar de nuestra propia seguridad, ¿tenemos inteligencia para hacerlo? ¿Tenemos inteligencia para sobrevivir? Es una gran pregunta. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento sin precedentes de catástrofes que han batido récords en los Estados Unidos y en todo el mundo. El aumento de las catástrofes climáticas demuestra el incremento de la energía que se acumula en las profundidades de la Tierra y se libera hacia la superficie. Este es un problema mucho más grande ahora, porque toda la evidencia está aquí, pero nadie quiere verla. La causa de todas estas anomalías climáticas en nuestro planeta es la desestabilización del núcleo de la Tierra y el ascenso del magma caliente provocado por el impacto cósmico externo. Estos cambios se producen cíclicamente cada 12.000 años y tienen consecuencias destructivas masivas. Sabes, la última vez que estudié la geografía fue en 9º grado, en la clase de Ciencias de la Tierra. Y, sabes, nunca habría pensado que después de todos estos años estaría haciendo esta cantidad de investigación sobre el tema por mi cuenta, solo para saber si es verdad o no. Si echamos otro vistazo a los gráficos de la actividad sísmica, las temperaturas y todos los demás desastres naturales, veremos que su crecimiento no es lineal sino exponencial, como se muestra en la pantalla. Y creo que el gran problema de la gente es que no queremos hacer eso, ¿verdad? Y son como, bien, este tema va a hacer que tenga que estudiar cosas que no quiero, para descubrir alguna horrible verdad, que, para empezar, no quiero oír. Así que es mucho más fácil simplemente ignorarlo en lugar de tener que hacer todo ese trabajo para llegar a la horrible conclusión de que esto es lo que nos espera. Esta es la tragedia de la humanidad moderna. Nosotros, las personas, hemos perdido la razón, nuestro instinto de autoconservación, nuestra humanidad y, lo que es más importante, hemos perdido la responsabilidad por nuestro propio futuro, por el futuro de nuestros seres queridos e incluso por toda la humanidad. Ningún gobierno va a venir y arreglarlo, sobre todo cuando ocurren catástrofes. Pero la gente no se da cuenta de que el clima va a ser la peor cosa que nadie ha enfrentado nunca. Incluso el gobierno más totalitario parecería un arcoíris y mariposas comparado con lo que estamos tratando.
Analicemos la situación objetivamente. Para provocar un cambio, la gente debe comprender lo que le está ocurriendo al planeta. Si no podemos asumir la responsabilidad de algo así, entonces, ¿sabes? Odio decirlo, pero tendremos lo que nos hemos merecido. Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad, promociones o empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. El ciclo cósmico en marcha. ¿Hay protección? El 4 de diciembre de 2021 se celebró la conferencia internacional en línea Crisis Global, la hora de la verdad. Se trata de un evento importante en la plataforma del proyecto internacional Sociedad Creativa, emitido en miles de medios y plataformas de todo el mundo. El objetivo del evento es comunicar de forma abierta y honesta la magnitud de la crisis climática y medioambiental, las amenazas que se ciernen y una solución real a la situación. El clima está cambiando rápidamente y cada uno piensa que no le va a afectar, pero la vida le demuestra lo contrario. La única salida es que la gente se una para invertir todo su potencial en un objetivo: la supervivencia. Vivimos un momento único en el que el futuro depende de las decisiones de todos. Escuchamos discursos tranquilizadores según los cuales, si eliminamos los combustibles fósiles, el aumento de la temperatura puede mantenerse dentro de unos 5 grados C durante los próximos 100 años. Por desgracia, no tenemos ese tiempo. La verdad es que a la humanidad no le sobran ni 10 años, y ahora mismo no podemos influir en las verdaderas causas del cambio climático. Al fin y al cabo, las razones se encuentran en un ciclo de 12.000 años de catástrofes causadas por interacciones galácticas. ¿Tienes idea de lo grave que es esto? El ciclo de terribles cataclismos por el que ahora tiene que pasar la Tierra se produce en el planeta cada 12.000 años, y ha sido descrito por varios investigadores en muchas obras y libros científicos. El núcleo de la Tierra crea un campo magnético. Los polos magnéticos de la Tierra son móviles. Su desplazamiento repentino se denomina excursión geomagnética. Y fíjese, ¿en qué intervalos de tiempo se produjeron tales excursiones en los últimos 120.000 años? El intervalo entre ellas es de aproximadamente 12 a 13.000 años. Es chocante que al mismo tiempo se produjeron fuertes subidas del nivel del mar en el mundo, glaciaciones y las más fuertes erupciones volcánicas. Cada vez, durante estas excursiones, el campo magnético de la Tierra se hizo 8 a 10 veces más débil. Y esto condujo a un aumento del flujo de radiación cósmica. La ciencia moderna no puede explicar por qué las excursiones geomagnéticas coinciden con dramáticos cambios climáticos y glaciaciones. A finales del siglo XX, Hartmut Heinrich realizó un gran estudio. Recogió datos sobre los sedimentos del fondo de mares, lagos y ríos. Y con ellos reconstruyó todos los cambios drásticos de temperatura de los últimos 100.000 años. Estos cambios fueron llamados eventos Heinrich.
Cada uno de estos ciclos corresponde a breves periodos de glaciación, precedidos por un fuerte calentamiento del planeta de entre 8 y 10 grados centígrados. Al datar los eventos Heinrich, Sidney Hemming publicó en 2004 su versión de la periodicidad de los cambios bruscos de temperatura, donde destacan claramente los eventos del ciclo de 12.000 años. Los geólogos también han estudiado la materia orgánica de los sedimentos de los últimos 75.000 años, que indican la periodicidad del deshielo de los grandes glaciares. El geólogo Douglas Booth ha analizado la datación por carbono 14 de los sedimentos y ha enumerado en su libro los trabajos que apoyan estas glaciaciones. Los datos obtenidos demuestran de forma irrefutable que los periodos glaciares tienen una ciclicidad de aproximadamente 12.000 años. Y es por eso que nadie había sido capaz de averiguar por qué esta cosa sucedió cíclicamente a través del tiempo. Tienes el campo magnético de la Tierra se invierte e inmediatamente después tienes la edad de hielo. La razón por la que el campo magnético de la Tierra se invierte es por este ciclo de reloj. También se sabe que en los últimos 100.000 años, como resultado del deshielo de los glaciares, el nivel de los océanos del mundo ha cambiado dramáticamente entre 20 y 50 metros muchas veces. Esto se reflejó en los sedimentos de las inundaciones marinas. Y también los geólogos registraron que en los últimos 2 millones de años, simultáneamente con los periodos glaciares y las inversiones polares hubo un aumento de la actividad volcánica. Otra prueba del ciclo de 12.000 años fue la erupción del volcán Toba hace entre 72.000 y 74.000 años. Fue una de las erupciones más fuertes de la Tierra en los últimos 25 millones de años. Los arqueólogos creen que en todo el planeta solo sobrevivieron de 2 a 10.000 personas en esta catástrofe, y que la humanidad pasó por el llamado cuello de botella, es decir, estuvo a un paso de la extinción. Las erupciones volcánicas más destructivas de la historia, que ocurrieron en otros 12 ciclos milenarios, fueron las erupciones de los campos flegreos, el volcán Taupo en Nueva Zelanda, el volcán Lach en Europa, el monte Vesubio, Santorini, Aira y muchos otros. Los flujos de lava, el material orgánico, y el til glacial, y la morrena, todo apuntaba a estos ciclos de 12.000 años. Incluso con una desviación estándar en la datación por carbono 14, es obvio que eso es lo que está sucediendo. Simultáneamente a todos estos acontecimientos, se produjeron extinciones globales de especies, incluyendo importantes reducciones de la población humana. Por ejemplo, una gran cantidad de radiación cósmica durante la excursión de Lasham provocó la extinción de toda una especie humana, los neandertales. Según otras teorías, fue causada por la erupción de un supervolcán en los campos flegreos y por las posteriores lluvias ácidas hace 36.000 años. Hace 12.800 años, las temperaturas globales se dispararon hasta 15 grados centígrados en pocos años, y nos damos cuenta de que esto ocurrió sin ningún tipo de CO2 antropogénico. De repente, la mayoría de las capas de hielo se derritieron y la Tierra dejó una edad de hielo completa. Este evento del Younger Dryas condujo a la extinción masiva de la megafauna, a un fuerte descenso de la población humana, incluyendo la extinción de los cromañones. Al mismo tiempo, se produjeron inundaciones extremas y desastres naturales, una intensa subida del nivel del mar y el deshielo de la capa de hielo norteamericana. Sin embargo, después hubo un enfriamiento igualmente dramático. Se encontraron miles de mamuts y otros mamíferos congelados a lo largo de las laderas norte de los barrancos de Siberia. Para los científicos, las razones de estos descensos extremos siguen siendo un misterio. Como las erupciones volcánicas catastróficas, la temperatura atmosférica cambia de 10 a 15 grados centígrados, cambios en el nivel del océano mundial de 20 a 50 metros, glaciaciones a gran escala que congelaron a gigantes como los mamuts, y las excursiones geomagnéticas podrían haber ocurrido casi simultáneamente en un corto periodo de tiempo. Es de vital importancia examinar en detalle estos hechos de la horrible historia de los cataclismos del pasado que ocurrieron con un ciclo de 12.000 años. Para ello debe utilizarse el enfoque interdisciplinario de toda la comunidad científica. Porque vamos a enfrentarnos a las mismas catástrofes en un futuro próximo. Al fin y al cabo, estamos viviendo justo en el momento de otro ciclo de este tipo, que es exactamente la verdadera causa del cambio climático. El manto inferior, el manto exterior y luego llega a la corteza.
y comienza a calentarse, vas a tener más terremotos, más volcanes. El agua del océano se va a calentar debido al sol. Y entonces tendrás más huracanes, tifones, tornados. Eso es, y también tormentas de nieve. Quiero decir, todo lo que tiene que ver con la evaporación, ya sabes, la evaporación del agua del océano se dejará caer en la tierra como hielo, nieve, granizo, lo que sea, va a ser más y más. También, la salida del sol va a producir más luz ultravioleta. ¿No es lo que estamos presenciando ahora en nuestro planeta signos de un gran desastre? Veamos los hechos de un aumento de la actividad extrema de las catástrofes en la actualidad. Varios investigadores constatan un crecimiento anormal de la actividad sísmica durante los últimos 50 años. En la década de 1970, el número de terremotos de magnitud superior a 7 se duplicó, y desde 2003, el número de terremotos destructivos de magnitud superior a 8 hectáreas comenzado a crecer. La actividad sísmica del Cinturón de Fuego del Pacífico se duplicó entre 1979 y 2012. La energía de los terremotos y sus magnitudes están aumentando. Y lo que es aún más sorprendente, la profundidad de los terremotos está aumentando. Desde 2014, se ha registrado un aumento en el número de terremotos a una profundidad de más de 700 kilómetros. De este modo, en los últimos 7 años su número se ha multiplicado por más de 12. Y en 2015, los científicos registraron el terremoto más profundo de la historia de las observaciones cerca de Japón, a 751 kilómetros bajo la superficie. Anteriormente, los sismólogos habían asumido que los terremotos eran imposibles a esta profundidad. Simultáneamente con el crecimiento de la actividad sísmica, aumenta el número y la fuerza de las erupciones volcánicas, lo que se registra por el volumen de lava emitida. Durante los últimos 200 años, el número de erupciones volcánicas anuales en la Tierra se ha multiplicado casi por 4. Se han despertado más volcanes inactivos y ha aumentado la actividad de los volcanes ya activos. En el núcleo de nuestro planeta se están produciendo una serie de cambios sin precedentes. En 1998, se desplazó anormalmente hacia el norte. Ahora observamos su cristalización asimétrica y fenómenos inexplicables en el mismo centro del núcleo. En el núcleo líquido exterior, el flujo de hierro fundido se ha acelerado desde 2015. Los latidos, es decir, las manifestaciones microsísmicas que emanan del núcleo, causadas por su disonancia, están aumentando. Debido al desplazamiento del núcleo, la rotación del planeta se acelera, su fuerza centrífuga y la deformación a lo largo del ecuador crecen. El flujo geotérmico del interior aumenta, acelerando el deshielo de los glaciares. La temperatura media del agua de los océanos aumenta y aparecen zonas anómalas de calentamiento extremo. Las aguas subterráneas de Siberia Occidental y de otras regiones con una corteza fina hierven. Las anomalías de ozono crecen gradualmente por encima de las fallas y las regiones volcánicas. El número de incendios a lo largo de las fallas crece debido al aumento de la desgasificación, es decir, la liberación de gases inflamables del interior de la Tierra. El campo magnético se ha debilitado en un 9%. La excursión del polo magnético norte y el crecimiento de la anomalía magnética del Atlántico Sur ha comenzado. Desde 2007, inexplicablemente para los científicos, la termosfera ha sufrido una reducción récord de su densidad. Al mismo tiempo, la estratosfera y la mesosfera se han enfriado significativamente en los últimos 20 años, mientras que la troposfera se está calentando debido al crecimiento del calor interno del interior. Todos estos procesos siguen intensificándose y sincronizándose a un ritmo alarmante. Ignorar estos hechos es un suicidio. ¿Qué le espera a la humanidad dividida en un futuro próximo si no hacemos nada? Los daños aumentarán de forma exponencial e irreversible a escala masiva. Los focos de catástrofes estallarán y se intensificarán hasta envolver todo el planeta, convirtiéndolo en otro planeta muerto como Marte. La radiación galáctica que afecta a todo el sistema solar también alterará críticamente nuestra estrella. Habrá erupciones solares increíblemente fuertes en el Sol que convertirán todos nuestros dispositivos de alta tecnología en un montón de chatarra inútil. La inversión de los polos magnéticos conducirá a un debilitamiento crítico del campo magnético de 8 a 10 veces, lo que dejará a todos los seres vivos sin protección contra los rayos de la despiadada radiación cósmica.
Los estratovolcanes repentinamente despertados en toda la Tierra comenzarán a escupir magma. Las erupciones de cenizas y lava destruirán toda la vida a su paso. La atmósfera, llena de ceniza volcánica, protegerá la superficie de la Tierra de la luz solar durante muchos años, sumiéndola en la oscuridad y el frío. La ceniza volcánica se derramará con torrentes de lluvias ácidas mortales. Las aguas subterráneas calentadas por las cámaras de magma se evaporarán y caerán en lluvias interminables. Se producirá una rápida subida del nivel de los océanos y de los ríos. Los casquetes polares comenzarán a desmoronarse y a desaparecer debido a la actividad de los volcanes, despertados bajo ellos. Todas las megalópolis costeras y los estados desaparecerán bajo el agua en pocas horas. Las corrientes de los océanos cambiarán de cauce, la corriente del Golfo se detendrá, un calentamiento brusco será sustituido por un enfriamiento repentino, y esto traerá una glaciación sin vida a regiones de Europa antes confortables. El concepto de estaciones del año dejará de existir como tal. La Tierra se verá abrumada por los más poderosos terremotos con magnitudes superiores a 10, los que la humanidad nunca ha afrontado antes. Olas gigantescas de tsunamis desechando cualquier obstáculo darán muchas vueltas al planeta, borrando ciudades de la faz de la Tierra. Los vientos y huracanes adquirirán una fuerza sin precedentes y se volverán caóticos. Los gases ardientes que escapen de las entrañas de la Tierra provocarán incendios naturales a gran escala en las regiones restantes que no hayan sido inundadas. Las partículas radiactivas abrasivas a enormes velocidades convertirán las ciudades en polvo. Miles de millones de personas morirán a causa de los desastres naturales en los primeros meses. ¿Imaginan cómo será nuestro mundo consumista e inmoral cuando empiecen a acumularse desastres de esta magnitud? Las crisis alimentarias, económicas, energéticas y sociales crecerían hasta que la civilización se derrumbe por completo. La vida habitual ya no estará disponible para ninguno de los habitantes de la Tierra. La falta de agua potable y de alimentos convertiría a la gente en manadas de bandas armadas amargadas que se matarían entre sí por un trozo de pan. Las condiciones insalubres, los brotes de epidemias, la pestilencia, los saqueos y la devastación envolverían las ciudades. Los supervivientes vagarían por tierra sin vida en busca de comida y refugio. Los vivos envidiarán a los muertos. Así es el ciclo de cataclismos de 12.000 años en su apogeo. Y esta vez será más fuerte que de costumbre, porque cae en un periodo difícil, cuando un planeta muy enfermo, que atormentamos ecológicamente, se suma a un ciclo de 24.000 años. Ya nos hemos enfrentado a un enemigo despiadado que nos está destruyendo. No tenemos tiempo para seguir sin hacer nada, ya que la sincronización y la cascada de los cataclismos en curso crece inexorablemente. Tenemos que encontrar una solución para defendernos de nuestro único enemigo externo. El enemigo es fuerte, por lo tanto, se necesita todo el poder de unión de 8.000 millones de personas. Necesitamos utilizar todo nuestro potencial científico. Pero esto es imposible en el formato de sociedad de consumo que tenemos ahora. Hoy, la ciencia está al servicio del capital privado, no de la salvación de la humanidad. Por eso, necesitamos tan urgentemente el formato de la sociedad creativa, donde no sean los intereses privados los que dominen, sino nuestro interés humano común. Debemos apresurarnos a unir y movilizar a todos los científicos. Todo el potencial científico, técnico e intelectual debe invertirse en una tarea. Encontrar soluciones para contrarrestar el impacto de la ciclicidad, ya que toda acción tiene su contrapartida. Solo podremos encontrar la solución para evitar el colapso climático y para la supervivencia de la humanidad, cuando toda la humanidad se consolide. La elección depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, depende de ti. Nuestros profetas, apóstoles y santos nos advirtieron de los próximos cataclismos y desastres causados por un ciclo de catástrofes de 12.000 años. ¿Cómo seguirán desarrollándose los acontecimientos del apocalipsis, según las escrituras y el modelo matemático presentado en los foros internacionales Crisis Global en la plataforma de la sociedad creativa?
¿Qué le espera a la humanidad dividida en los próximos 10 años si no hacemos nada? El libro del Apocalipsis de Juan, el teólogo, libro de las revelaciones, nos proporciona descripciones precisas de los cataclismos que se producirán en nuestro planeta. Al describir el Apocalipsis, Juan, el teólogo, habló de 7 ángeles con trompetas y 7 ángeles con copas, cada uno de los cuales significa un castigo aterrador para la humanidad. Los signos de estos acontecimientos ya han comenzado en nuestros días y nos acercamos rápidamente a este escenario. Incendios. Cuando el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. He aquí una clara descripción de los megaincendios catastróficos que queman toda la hierba y los árboles. Estos incendios, como en anteriores ciclos de cataclismos, se propagarán con tremenda velocidad, convirtiendo continentes enteros en cenizas. Un debilitamiento del campo magnético. Pero no solo los incendios serán fuente de ardor. El sol abrasador quemará todo lo que esté vivo. En los escritos de Juan el teólogo leemos: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Estas líneas indican una poderosa corriente de radiación ultravioleta procedente del sol, que aumentará debido al debilitamiento del campo magnético entre 8 y 10 veces, al igual que ocurrió durante la extinción de los neandertales hace 42-48 mil años. Esto ocurrió hace 4 ciclos catastróficos de 12.000 años. La exposición al sol provocará quemaduras y enfermedades de la piel. Todos los seres vivos estarán sometidos a la implacable radiación del espacio. Calentamiento del océano. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Según nuestro modelo matemático, hemos determinado que el ascenso generalizado de magma dará lugar a numerosas erupciones volcánicas catastróficas, incluidas las submarinas. Un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Estas erupciones submarinas irán acompañadas de terribles explosiones y olas de tsunami, y la tercera parte de las naves fue destruida. El calentamiento del océano causado por el magma alcanzará tales niveles que provocará la extinción masiva de ecosistemas marinos enteros. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Esto también lo corroboran las siguientes líneas. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Los cambios repentinos en la temperatura y composición del agua provocarán brotes generalizados de algas tóxicas que teñirán las aguas de rojo, y este se convirtió en sangre como de muerto. El océano se convertirá en pantanos de putrefacción y descomposición, haciendo imposible la vida en su interior. Deshielo de los glaciares. En otra profecía de otro profeta, Enoc, también se menciona el deshielo de los glaciares. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama. Las montañas de hielo que constituyen las masas glaciares se fundirán rápidamente, como la cera ante la llama. Los casquetes polares comenzarán a desmoronarse y desaparecerán a causa del despertar de los volcanes que se encuentran bajo ellos. El agua subterránea, calentada por las cámaras de magma, se evaporará rápidamente y como una avalancha, y se derramará en torrentes interminables. El nivel de los océanos y ríos subirá rápidamente. Metrópolis costeras y naciones enteras quedarán sumergidas en cuestión de horas. Volcanes. La descripción de erupciones volcánicas catastróficas en los escritos de Juan el teólogo la leemos en las siguientes líneas. Así vi, en visión, los caballos. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas.
pues el poder de los caballos estaba en sus bocas. Los caballos con cabeza de fuego no son otra cosa que magma, que comenzará a brotar de volcanes que se han despertado súbitamente por toda la Tierra. Son precisamente los volcanes los que expulsan toneladas de óxido de azufre durante las erupciones, como se señala sutilmente en el Apocalipsis, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Los gases inflamables que escapan del interior de la Tierra provocarán incendios masivos en las regiones que quedaron sin inundar. Las emisiones de ceniza y lava destruirán todo lo vivo a su paso. También leemos: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Según nuestro modelo matemático, las explosiones volcánicas liberarán cenizas y gases a las capas superiores de la atmósfera. La atmósfera, llena de cenizas volcánicas, impedirá que la luz solar llegue a la superficie de la Tierra durante muchos años, sumiéndola en la oscuridad y el frío. Esta es una descripción que hace Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las partículas volcánicas se verterán en torrentes de lluvias ácidas mortales. Partículas radioactivas abrasivas, moviéndose a enormes velocidades, convertirán las ciudades en polvo. Terremotos. Juan el teólogo también habla de terremotos de una potencia sin precedentes. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Enoc también describe los terremotos. En esos días, las montañas se moverán como arietes y las colinas saltarán como corderos que han tomado leche hasta quedar satisfechos. En esta descripción del comportamiento de las montañas, leemos sobre los terremotos más fuertes, atípicos para la Tierra, y los grandes desplazamientos tectónicos. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Según el modelo matemático, la Tierra será sacudida por terremotos increíblemente potentes, con una magnitud superior a 10, como nunca ha experimentado la humanidad. El Evangelio de Lucas nos dice que bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El bramido del mar indica tsunamis provocados por potentes terremotos. Gigantescas olas de tsunami, sin chocar con obstáculos, rodearán todo el planeta varias veces, borrando países enteros de la faz de la Tierra. Imagínense cómo se desarrollará esto en nuestro mundo consumista e inmoral, cuando catástrofes de tal magnitud empiecen a crecer. Las crisis alimentaria, económica, energética y social desembocarán en el colapso total de la civilización. El modo de vida familiar ya no será accesible a nadie en la Tierra. La ausencia de agua potable y alimentos convertirá a la gente en manadas de grupos armados amargados, que lucharán entre sí por un trozo de pan. La insalubridad, las epidemias, el hambre, los saqueos y la devastación se apoderarán de las ciudades. Los humanos sobrevivientes vagarán por tierras sin vida, en busca de comida y cobijo. Los vivos envidiarán a los muertos. La destrucción se intensificará de forma exponencial, masiva e irreversible. Los epicentros de las catástrofes estallarán y se extenderán hasta engullir todo el planeta, convirtiéndolo en otro Marte sin vida. Este es el ciclo de 12.000 años de cataclismos en su apogeo, y esta vez será más severo de lo habitual, ya que coincide con un duro periodo en el que el planeta, muy enfermo y ecológicamente exhausto, experimenta la superposición de un ciclo de 24.000 años. Por eso, nadie sobrevivirá a este apocalipsis. Pronto entenderán por qué. .0 FM.
La frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0